Bueno, antes de empezar con el seminario en concreto, vamos a hablar de lo que es la acupuntura y vamos a intentar dar algunas definiciones y englobarlo dentro de lo que comúnmente se denomina medicina tradicional china. Normalmente se suele confundir medicina tradicional china con acupuntura. Se piensa que medicina tradicional china es acupuntura y acupuntura es sinónimo de medicina tradicional china, pero no es lo mismo. La medicina tradicional china se compone de acupuntura, moxibustión, fitoterapia, tuina y qigong, ¿vale? Lo más conocido, lo que más se estudia realmente en China es la fitoterapia o la farmacopea, bastante más que la acupuntura, más o menos una relación de 60-40. Lo que pasa es que en Europa, y por las restricciones que siempre ha habido a utilizar sustancias que no estén contempladas como medicamento o fuera de ellas, pues se conoce mucho más la acupuntura antes que la fitoterapia. La acupuntura siempre se ha pensado que tiene más de 8.000 años de antigüedad, pero lo único que podemos indicar es que sobre este periodo de tiempo, de años 8.000 y 4.000 a.C., hay varias litografías ya haciendo mención a puntos de acupuntura, como el Yin Tran, que es un punto fuera de meridiano, que lo tenemos entre las dos cejas, es el llamado tercer ojo, y también a un punto de bazo antiguo, ¿vale? Al uno de bazo. Pero lo que sí que sabemos es que todos los clásicos que hay, ya la acupuntura estructurada, data de la época de los reinos combatientes, del año 475 a.C. Cuando hablamos de acupuntura, siempre hemos oído hablar de puntos de acupuntura, meridianos de acupuntura. Bueno, pues nosotros tenemos 12 meridianos de acupuntura bilaterales, es decir, el meridiano que tengo en la parte derecha del cuerpo también lo tengo en la parte izquierda. Tenemos lo que se ha llamado como 5 reinos, que es una manera de englobar, después ya veremos cada uno de esos meridianos de acupuntura con un meridiano denominado acoplado. Tenemos también otros 8 meridianos que se llaman curiosos o maravillosos, que no son bilaterales, solamente hay en una parte del cuerpo. Y si hacemos el símil con lo que viene a ser nuestro cosmos, nuestro microcosmos, nosotros tenemos 12 meridianos de acupuntura que se corresponden con los 12 meses que tenemos en el calendario gregoriano. Tenemos 5 reinos que lo podemos corresponder con 5 estaciones. Los chinos dicen que hay una quinta estación que es la parte final del verano, que ellos llaman el estío. Luego hay 365 puntos de acupuntura, igual que tenemos 365 días, es decir, habría un punto para cada día del año. Y tenemos 8 meridianos curiosos, 8 meridianos maravillosos, que se corresponderían con las 8 orientaciones, norte, sur, este, oeste y las combinaciones. Nuestros 6 meridianos yin se corresponden con órganos. Según la medicina tradicional china, órgano es todo aquello macizo, aquello que no está hueco. Y sería pulmón, corazón, riñón, hígado, bazo, páncreas y maestro de corazón, que maestro de corazón es la envoltura del corazón, es decir, el pericardio. Y los meridianos yang, que ellos les llaman vísceras o entrañas, que serían el intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga, la vesícula biliar, el estómago, y un concepto energético que ellos llaman triple recalentador, que tiene que ver con el metabolismo, ¿vale? Y que al final lo que coge son zonas del cuerpo. Podríamos dividirlo en triple recalentador superior, medio e inferior. Es un concepto que es muy interesante y conviene estudiarlo. Cada órgano yin de los que hemos visto se relaciona con un órgano yang. Entonces el pulmón se relaciona con el intestino grueso. De hecho, cuando vemos personas con problemas respiratorios, lo que también vemos es que tienen estreñimiento. Y eso en medicina tradicional china se explica de manera muy fácil porque están acoplados tanto el pulmón como el intestino grueso. Luego tenemos el bazo páncreas, que se relaciona con el estómago, el corazón se relaciona con el intestino delgado, el riñón se corresponde o se relaciona con la vejiga, el hígado con la vesícula biliar
y esa envoltura del corazón que hemos visto se relaciona con esa noción energética llamada triple recalentador. Antes hemos dicho que iba a haber cinco reinos, que cada uno de ellos lo podemos corresponder con una estación del año, y cada conjunto de dos meridianos yin y yang se engloban dentro de uno de estos reinos. Entonces, por ejemplo, en el reino del metal estarían el pulmón y el intestino grueso. El reino del metal se corresponde con el otoño. En el reino del agua estarían el riñón de la vejiga, se corresponde con el invierno. En el reino de la madera estaría el hígado y la vesícula biliar y se corresponde con la primavera. Y en el reino del fuego estarían el corazón y su envoltura, el maestro de corazón, y el intestino delgado y el triple recalentador, y se correspondería con el verano. En este minicurso o en este webinar, como queramos llamar, vamos a hablar del concepto de emoción en la medicina tradicional china y de los tratamientos con acupuntura de las emociones. Si hay algo en lo que la acupuntura es muy, muy eficaz, es en el tratamiento de las emociones. Entonces, el desorden en el psiquismo provoca manifestaciones generadoras de desequilibrios, como ansiedad, miedo, depresión. Las emociones, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, están interrelacionadas unas con otras. Y la salud depende de la armonía de esta interdependencia. De hecho, en los clásicos de hace más de 2000 años se habla que si una persona tiene una enfermedad muy grave, pero a nivel psíquico está bien, el pronóstico es favorable. Por contra, si el psiquismo, que se llama Shen, no está equilibrado, el pronóstico es desfavorable. Se le da mucha importancia a la energía psíquica. Hoy en día ya está más que demostrado que las emociones positivas ayudan a estimular el sistema inmunitario, a provocar un aumento de sangre, a la hormona del crecimiento, prolactina, oxitocina, estimula la acción de los glóbulos blancos, protección del sistema cardiovascular y por contra las energías negativas, pues justo lo contrario, sobre todo influyen mucho a nivel inmunológico. Hemos dicho al principio que cada una de las emociones tiene interdependencia con las otras y ahora lo que os quiero comentar es que cada una de estas emociones está asociado a un órgano. Cuando hemos hablado de la diferencia entre medicina tradicional china y acupuntura, hemos visto que teníamos 12 meridianos, de los cuales 6 son yin, es decir, están relacionados con los órganos, y 6 son yang y están relacionados con las vísceras o las entrañas. Según la medicina tradicional china, las emociones solo residen en los órganos, a excepción de en una entraña que es la vesícula biliar y que tiene que ver con la toma de decisiones. Pero las emociones propiamente dichas, como la tristeza, la melancolía, la ira, la frustración, el miedo, tienen que ver con los órganos. Entonces, la tristeza, o más concretamente la melancolía, tiene que ver con el pulmón. El pulmón también controla la piel, controla la nariz, el olfato, tiene que ver con el alma sensitiva y con el alma instintiva. Alguien que sea muy sensible tendrá problemas de pulmón y tendrá problemas asociados a la emoción que genera el pulmón, que es la melancolía o la tristeza. Por ejemplo, los poetas del romanticismo, todos con esa melancolía, con esa tristeza y enfermos de tuberculosis relacionado con pulmón. ¿Vale? También alguien que tiene un buen instinto, eso está relacionado con el pulmón. El corazón tiene que ver con la alegría. La alegría podemos pensar que es algo bueno, y lo es, pero en su justa medida. Una alegría desacerbada puede llegar a generar una esquizofrenia o en una histeria. Entonces, el corazón tiene que controlar esa alegría para que no exceda. Todo en exceso es malo y todo en defecto es malo. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, cuando vemos gente excesivamente alegre, con exceso de verborrea, con, gente arrolladora, eso es patológico también.
Bueno, el corazón tiene que ver con la lengua, tiene que ver con el verbo, con la capacidad de expresarnos y con el alma consciente, con el aquí y el ahora. El hígado tiene que ver con la ira. Hay algún dicho que dice, se ha puesto verde de ira. El hígado tiene que ver con el color verde y tiene que ver con la ira. También tiene que ver con los ojos y con la vista, con el alma vegetativa y con el subconsciente. El hígado es el que entra en funcionamiento a nivel de subconsciente y alma vegetativa por la noche. Con lo cual, alguien que tenga muchísimos sueños floridos y que se levante súper cansado, su hígado está trabajando en exceso por la noche. Para los sonámbulos también. Pero lo más importante, y en este curso que estamos viendo, es la ira. Alguien colérico, alguien que siempre está enfadado, alguien que a la mínima de cambio salta, hay que tratar el hígado. El riñón tiene que ver con el miedo y el riñón también tiene que ver con las orejas, con el oído, con el alma ejecutiva, es decir, con quiero hacer algo y lo voy a hacer. El riñón es el que nos da esa fuerza para hacerlo, esa fuerza de voluntad. Y el bazo páncreas tiene que ver con la preocupación, ¿vale? Sobre todo con la preocupación y con la obsesión. O sea, esta gente que está todo el día pensando en el mismo problema una y una otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aunque le pongas la solución delante, siguen pensando y siguen pensando y siguen pensando. Es patológico pensar más de un determinado tiempo en un problema. Tenemos el problema, lo analizamos, nos preocupamos lo justo y encontramos la solución y nos quitamos el problema de encima. La gente que está siempre preocupada, que está siempre obsesionada, la gente que se asoma cada minuto a la ventana a ver si viene el taxi que ha pedido, todo eso es una preocupación y una obsesión y tiene que ver con el bazo. El bazo también se manifiesta en la boca y en el sabor, en el gusto, y tiene que ver con el alma lógica y con la reflexión. La reflexión es buena, el exceso de reflexión termina en preocupación y en obsesión. Entonces, la emoción que caracteriza al corazón, como ya hemos visto, es la alegría, la efectividad, la búsqueda espiritual, la excitación, la agitación, la inquietud, la depresión, cuando no se da la alegría, el desánimo. Todo esto está en el corazón. De hecho, tenemos algunos puntos relacionados con el meridiano de corazón que se llaman alegría de vivir. En el campo del bazo páncreas están las ideas, la memoria, las manías, las obsesiones, la preocupación, el aburrimiento, la distracción, la pereza, la falta de concentración. El pulmón se ve afectado por tristeza, pesimismo, temor de futuro, vulnerabilidad, exageración en la sensibilidad, falta de sentido de autopreservación, melancolía, cualquier tiempo pasado fue mejor, esta gente que vive siempre en el pasado, todo lo que ha ocurrido en el pasado es mejor que en el futuro, están anclados en el pasado. Eso es pulmón, eso es melancolía, eso es tristeza. La capacidad de realización, la tenacidad, la decisión, así como el miedo, el sentimiento de inferioridad y la tendencia antisocial están en la esfera del riñón. Al hígado, al hígado le vienen las emociones dirigidas hacia la rabia, la cólera, la impotencia, la impaciencia, la intransigencia, la irritabilidad, la irascibilidad. Como veis, cada una de estas emociones, emociones que son comunes en el día a día y emociones que hemos estado viviendo ahora mismo con el confinamiento y con el COVID, como puede ser el miedo, el pesimismo, la melancolía, echamos de menos lo que podíamos hacer antes, el miedo, la ira, la impaciencia, el tener que convivir en 30 metros cuadrados con 3 personas 24 horas al día, todo eso hace al final que todas estas emociones estén a flor de piel y es importante saber gestionarlas. Vamos a ver primero un tratamiento genérico, que es el caparazón psicológico, que es para intentar equilibrar todas las emociones en su justa medida. Entonces, tenemos que el caparazón psicológico son 4 puntos concretos. Primero, tenemos el 3 de riñón, que con ese vamos a tratar el miedo. Tenemos el 4 de hígado, que vamos a tratar la ira. Tenemos el 3 de corazón para tratar la tristeza, ¿vale? Es el punto que hemos dicho antes, alegría de vivir. Tenemos el 1 de bazo para tratar la obsesión, la preocupación.
y tenemos el 10 de pulmón para tratar la melancolía. Y a todos estos, a estos 4, le podemos sumar el 40 de vesícula biliar, que es el que hemos dicho al principio que tiene que ver con la decisión. Siempre, para cualquier cosa que hagamos, tenemos que tomar la decisión. Entonces el 40 de vesícula biliar va a ser el punto comodín. Entonces, podríamos poner los 4 puntos que hemos dicho, el 10 de pulmón, el 1 de bazo, el 3 de corazón, el 3 de riñón o el 4 de hígado, para poder equilibrar estas emociones y además le sumamos el 40 de vesícula biliar. O podemos tratar cada una de estas emociones por separado. Si sabemos que una persona, la única emoción que tiene es la obsesión o es la preocupación, pues solamente utilizaríamos el 1 de bazo, el 10 de pulmón y el 4 de hígado. Si lo que queremos tratar es la tristeza, el 3 de corazón, el 1 de bazo y el 3 de riñón. Si solo queremos tratar el miedo, el 3 de riñón, el 4 de hígado y el 1 de bazo. Si queremos tratar la ira, la cólera, pues el 4 de hígado, el 3 de corazón y el 10 de pulmón. Y a cada uno de ellos le vamos a añadir el 40 de vesícula biliar. Y si queremos hacer el tratamiento completo para equilibrar todas las emociones, 10 de pulmón, 1 de bazo, 3 de corazón, 3 de riñón, 4 de hígado y le añadimos la decisión. La decisión es la que va a hacer que se produzca el cambio. Estos puntos los tenemos localizados aquí, según nos viene en el atlas. Son bastante sencillos de localizar. Por ejemplo, el 3 de riñón está en el tobillo, en la parte interna, entre el tobillo y el tendón de Aquiles. Y el 4 de hígado, por ejemplo, está justo a espejo del 3 de riñón en la otra parte del maleolo interno. El 3 de corazón está en el pliegue de flexión del codo. El 1 de bazo está en la parte interna del primer dedo del pie, pegadito a la uña. El 10 de pulmón está en la eminencia tenar, justo en el medio. Y el 40 de vesícula biliar está en la parte externa del tobillo, justo donde nos hacemos el esguince de tobillo y se inflama. Son bastante sencillos de localizar, los podemos presionar, los podemos puntuar, los podemos moxar, igual que hemos comentado en otros vídeos anteriores. Si lo hacemos con presión, pues entre 5 y 10 minutos cada punto. Y estos puntos lo vamos a hacer de manera perpendicular, no va a haber desplazamiento ni va a haber rotaciones. Por ejemplo, un caso de tratar la melancolía, que era lo que estábamos viendo ahora mismo con el COVID-19, ¿no? ¿Volverán los besos y los abrazos? Bueno, eso es melancolía. Pues vamos a utilizar el 10 de pulmón, vamos a utilizar el 3 de riñón, el 3 de corazón y, como siempre, vamos a añadir el 40 de vesícula biliar, que es nuestro punto comodín para que esto se produzca, para que tomemos esa decisión y pasemos a la acción. Tratamiento de la preocupación, ¿vale? Igual, el grado de preocupación de la población por el COVID-19 a fecha de marzo, fijaros cómo está, disparado, o sea, la preocupación está disparada. Pues igual, para la preocupación vamos a utilizar el 1 de bazo, el 10 de pulmón, el 4 de hígado y como punto que añadimos a todos los tratamientos, el 40 de vesícula biliar. Tratamiento de la tristeza. ¿Cómo afrontar el duelo cuando fallece un ser querido por COVID-19? Bueno, digo, en cualquier otro caso, pero ahora mismo, en la época en la que estamos viviendo, la gente se está muriendo y los familiares ni siquiera se pueden despedir de ellos. Entonces, ese duelo, esa tristeza, la podemos tratar con el 3 de corazón, con el 1 de bazo, con el 3 de riñón y con el 40 de vesícula biliar, que es nuestro punto comodín. Tratamiento del miedo, o sea, la gente tiene miedo a salir a la calle, la gente tiene miedo de que los niños vuelvan al colegio, la gente tiene miedo de volver a relacionarse. Pues puntos para tratar el miedo, el 3 de riñón, el 4 de hígado, el 1 de bazo y nuestro punto comodín, el 40 de vesícula biliar. Para tratar la ira, la frustración, bueno, esto también se está dando en la época que vivimos de pandemia. La ira, la preocupación, el estar enfadado todo el día, estamos enfadados con el gobierno, estamos enfadados con la empresa, estamos enfadados con los familiares que les tenemos que ver 24 horas al día, pues nuestro tratamiento sería el 4 de hígado, el 3 de corazón, el 10 de pulmón y el 40 de vesícula biliar. Si te ha gustado el curso y te gustaría ampliar conocimientos, profundizar en todo lo que hemos estado viendo o incluso aprender cosas nuevas,
Puedes informarte de los cursos que se dan en el Instituto de Estudios Naturales. Hay ahora mismo un curso que va a empezar el 17-18 de octubre, que es un experto en acupuntura y está enfocado al tratamiento del dolor. Este curso se va a impartir por tres profesores que llevan más de 20 años de experiencia clínica en las técnicas para el tratamiento del dolor. Está dirigido principalmente a profesionales del entorno de la salud que quieran ampliar su repertorio de técnicas, por ejemplo, para fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, naturópatas, kinesiólogos, masajistas. Si formas parte de otro colectivo y no está contemplado aquí, siempre puedes consultar a ver si cumple los requisitos para poder hacer el curso. El alumno sí que debe contar con conocimientos mínimos en ciencias de la salud o haberse formado en alguna de las áreas de las terapias alternativas o manuales. Las clases van a ser presenciales. Desde el primer día el alumno va a hacer prácticas, es decir, el primer día de clase el alumno va a poner su primera aguja y le van a poner su primera aguja en caso de que no la haya hecho ya en otras terapias. Los grupos son reducidos, las prácticas están tutorizadas, el alumno podrá aplicar con seguridad las técnicas aprendidas en su práctica clínica porque todo lo que pueda aplicar después en consulta lo va a practicar en clase tutorizado por los profesores, y en cada seminario se van a plantear los objetivos a cumplir antes de empezar el seminario, y cuando termine el seminario se va a repasar y se va a ver si esos resultados de aprendizaje son correctos. Asimismo, en seminarios sucesivos al primero se va a repasar el seminario anterior antes de dar la materia. También va a haber contacto directo con los alumnos a través de correo para poder aclarar las dudas que tengan entre un seminario y otro. Así que si te interesa, si te ha gustado lo que hemos visto de acupuntura y quieres ampliar conocimientos, te puedes informar en la web del Instituto de Estudios Naturales.